Bien, decíamos que este profeta era como especie de un héroe nacional, porque desde 140 años que la nación había estado en decadencia, de pronto un día Dios le dice a Jonás que las fronteras se van a expander, entonces Israel nuevamente vuelve a florecer. Dios dio esa palabra a través del profeta Jonás, la palabra se cumplió, ¿sí? Pero hasta ahí todo iba bien. Ahora, Jonás, el protagonista de aquel avivamiento, el profeta por el cual el Señor hablaba y se cumplían las cosas, la palabra más que todo, ahora estaba en una situación bien difícil. ¿Cuál era? Ir a profetizar en un pueblo que no era el de él. Segundo, ir a profetizar a una nación que era malvada. Si tenemos un rey malvado, un gobernante malvado, toda la nación es malvada. ¿Sí? Tremendo. Y número 3, tenía que ir a profetizar donde gente que no le caía bien, porque eran malos, porque no se lo merecían, decía él, cosas tremendas, como Dios nos pone a predicar donde no nos gusta. De hecho, ese es el evangelio, empezar a hacer lo que no nos gusta hacer. Hablando de lo espiritual, no nos gusta perdonar, no nos gusta agachar la cabeza, no nos gusta hablar con nuestro enemigo, y Dios nos pone a todo eso. Bueno, esa era la vida de Jonás, el protagonista de aquel avivamiento donde en Segunda de Reyes Dios da una palabra que se iban a restablecer la frontera, Israel iba a volver a florecer, se cumplió la palabra, ahora está dentro de un vientre, del vientre de un pez marino, de un gran pez. La historia esta vez fue diferente a aquel tiempo. Aquel reinado de Jeroboam, donde Jonás Dios le hablaba y Jonás iba a profetizar, pero aquí en el verso 2 es bien interesante que Jonás se levantó, porque Dios le dice, verso 2, levántate y ve a Nínive. Es interesante, él se levantó, pero para ir donde Dios no le dijo. Huyó a Tarsis de la presencia de Dios. A veces usted y yo tratamos igual el mandato de Dios sobre nuestra vida como algo opcional. No era una opción ir a Nínive, una ciudad pecaminosa, pero él se fue para Tarsis. El mandamiento de Dios no es opcional, es eso, un mandamiento.